A todos, mi nombre es Carlos Felipe Araujo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Explorando mi Fe, un espacio dedicado a la exposición y al estudio de los fundamentos del cristianismo y cómo estos se aplican en nuestra vida diaria. Nuestro deseo es motivarlos a abrir sus Biblias y que así como los creyentes de Berea, ustedes también puedan escudriñar las Escrituras y crecer en su fe. Cada episodio nos acompañará un invitado especial con el cual vamos a desarrollar el tema del día. Hoy está con nosotros desde los Estados Unidos el hermano Ernest Buchanan, con quien hablaremos acerca de los padres de la iglesia, quiénes fueron estos hombres y por qué es importante que nosotros como cristianos los conozcamos. Antes de profundizar en el tema, primero quiero darle paso al hermano Ernest para que se presente y nos cuente un poco acerca de quién es él, qué hace, cuáles son sus estudios y bueno, que nos cuente acerca de su ministerio. Bienvenidos, hermano Ernest. Soy Ernest Buchanan, trabajo actualmente en una iglesia en el sur de Texas, en un pueblo que es 97% o 95%, dependiendo en cuáles cifras uno cree, habla hispana. Y yo creo que yo conozco todos los 3% porque la mayor parte de ellos viven en mi casa. Anteriormente trabajé por unos años como misionero en el norte de México, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, en el desierto alto de México. Y luego trabajé por 11 años, casi 12 años, en una comunidad en el norte de Canadá que era mayoritariamente indígena. Cursé mis estudios teológicos superiores en Trinity School for Ministry en Pensilvania y también en el Seminario Teológico Nashotah House en Wisconsin, y soy pasante de doctorado en la Universidad La Salle en Filadelfia. Estoy a punto de entregar mi tesis doctoral y defenderla, y mi tesis trata del Espíritu Santo en la teología bíblica y patrística, enfocando particularmente en los primeros 2 siglos de la época cristiana. También he servido como profesor en el seminario de Trinity School for Ministry en el programa Hispana, donde enseñé teología sistemática, historia de la iglesia, teología pastoral. Y también actualmente estoy como profesor adjunto en un seminario en Guadalajara, Jalisco, Centro de Estudios Teológicos San Andrés, donde enseño patrística, teología pastoral, historia y teología sistemática. Es como mi área que siempre me piden que enseñe. Soy casado con... sí, sigue. Si no, yo hablo todo el día. Gracias. Gracias por frenarme. No hay problema. Nos iba a decir que es casado. ¿Está casado? Sí, soy casado con Corina. Es mexicana y por eso tengo un acento medio americano, medio mexicano. Y es curioso porque nadie sabe de dónde soy. Nadie me cree cuando les digo, porque soy de un otro lugar. Entiendo. Muy bien. Pastor, digamos que lo he escuchado mencionar a la palabra patrística varias veces. ¿Será que nos puede explicar exactamente qué es la patrística en el cristianismo? Sí, la patrística es la teología o el pensamiento de los padres de la iglesia. Ok. Entonces, sí. Entonces, ¿quiénes eran los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia, eso es una frase muy flexible. Algunos lo utilizan para hablar de los primeros 7 siglos de la iglesia. Yo típicamente, cuando yo lo utilizo, yo estoy hablando desde los discípulos de los apóstoles, o los padres apostólicos, hasta el concilio de Calcedonia en 451, cuando definieron
la identidad de Cristo como humano y divino. Muy bien. Entonces, cuando hablan de los padres de la iglesia, son los pensadores principales de esta época. Usted acaba de mencionar que habían discípulos de los discípulos, es decir, discípulos de los apóstoles. Sí, ¿Estos hombres sí, son parte de los padres de la iglesia? sí, de hecho, esos son los primeros de los padres de la iglesia. Se llaman los padres apostólicos. ¿Y Y hay entre alguno ellos, de, sí. perdón, hay alguno de ellos que aparezca en la Biblia? Pues, sí y no. Como en muchas personas creen que Clemente de Roma, que escribió las epístolas de Clemente, fue el mismo que apareció, déjeme ver, que apareció en Filipenses 4:3. Y yo, de verdad, eso es lo que yo pienso, por eso lo estoy diciendo. Nadie sabe de ciencia cierta porque estamos hablando de hace casi 2000 años, pero hay evidencia textual para indicar eso. Además, se menciona a Onésimo como obispo de, 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 um, de Éfeso en las cartas de Ignacio de Antioquía. Entonces, muchas personas, y yo incluido, pienso que es el mismo Onésimo por lo cual Pablo está intercediendo en el libro de Filemón. Oh, muy Entonces, sí interesante. hay conexiones de ahí. O sea que Y existen registros de personas que conocieron a los apóstoles y ellos también escribieron, así como los apóstoles escribieron. así es. Podemos ver personas como Policarpo, que fue discípulo de San Juan. Wow. Entonces, es una cadena de escritos y de testimonio a través de los siglos. Y de hecho, la mayor parte de la evidencia que tenemos sobre los orígenes de los evangelios salen de ellos. Ok. Cuando ellos, digamos que cuando ellos estaban escribiendo, ¿ya los apóstoles habían muerto o todavía estaban algunos apóstoles vivos? Es posible, por ejemplo, Clemente, cuando él estaba escribiendo, probablemente todavía estaba vivo Juan, que escribió Apocalipsis. Eran más o menos contemporáneos cuando estaban escribiendo. Claro, Clemente, por ser un poco más joven, duró un poco más. Pero en la epístola de Clemente que él escribió a los Corintios, que hace referencia a las cartas de Pablo, él está escribiendo más o menos al mismo tiempo que Juan está escribiendo Apocalipsis. Wow, es interesante conocer esto. Pastor, una pregunta. ¿Por qué estos escritos no se encuentran en la Biblia? Pues cuando la iglesia estaba decidiendo qué incluir en la Biblia, decidieron muy claramente aceptar, con respecto al Nuevo Testamento, aceptar los libros escritos por los apóstoles o los compañeros de los apóstoles, por ejemplo, Lucas y Marcos. Y los demás libros, como no tenían la misma, ¿cómo se llama en inglés? Recuerdo en inglés y francés, pero no recuerdo en español la palabra. No tienen la misma historia. Provenance, se dice en francés. La misma raíces. Entonces, solo incluyeron los que estaban escritos por los apóstoles o los compañeros de los apóstoles. Entiendo, entiendo. ¿Cuáles son los nombres como más famosos de los padres de la iglesia? Que de pronto cualquier persona pueda escuchar ahora y decir, yo he escuchado a esa persona antes. Pues en la época inmediatamente después de los apóstoles, podemos ver a personajes como Policarpo, Clemente de Roma, Okay. Ignacio de Antioquía, que escribió 12 cartas a las diferentes iglesias en Asia Menor
mientras que lo estaban llevando a Roma para, también un poco más tarde podemos ver a Ireneo de León, Tertuliano, podemos leer de Agustín de Hipona, podemos leer sobre Clemente de Alejandría, que es otro que acabo de mencionar, y también Atanasio, que fue el que mantuvo la fe firme en frente del arrianismo, aún en contra de las presiones políticas del imperio. Cuando escucho todos estos nombres, me suena un poco a católicos romanos. ¿Estos Sí, eran católicos romanos o eran otro tipo de cristianos o cómo se relacionan pues ellos? en aquel entonces solo había un tipo de cristiano. No habían católicos romanos, no habían bautistas, no habían metodistas, no. Solo existían la iglesia de Cristo en la faz de la tierra. Y no fue hasta después, de hecho, 1000 años, 1054, que podemos hablar de la iglesia católica romana como lo conocemos hoy en día. Antes de eso fue una sola iglesia en todo el mundo. Ok, entiendo. Pero ¿por qué, digamos, la Iglesia Católica los nombra como San Ireneo o San Agustín, ¿sí? Ujú. Y digamos que no eran como propiamente católicos. Pues el uso del prefijo san o santo solo significa que ellos vivían una vida de santidad reconocible. Y eran reconocidos en aquel entonces no solo por su santidad, no solo por no solo por su erudición como escritores, sino también por la santidad de vida que llevaban. Ellos eran personas muy cercanas a Dios y vivían una vida y testimonio ejemplar para que los demás aprendamos de ellos. Muy bien. Pastor, digamos que si yo quisiera leer a un padre de la iglesia, por quién debería comenzar? Pues yo, estaba pensando sobre eso mismo con mi hijo. ¿Dónde empezar? Pues, si quiere leer algo, un escritor original, de ir al mero escritor, yo iría o recomendaría que fuera a los mismos padres apostólicos, con Clemente de Roma, con Policarpo, Ignacio, el Didache. Y se encuentra, estoy haciendo propaganda para una compañía. CLIE tiene unas ediciones muy accesibles de estos autores y la mayor parte de ellos son en un solo volumen. Se llama Los Padres de la Iglesia, porque son obras muy cortas, muy breves. Entonces yo empezaría con ellos porque ellos son los primeros, ellos eran los que conocían a los apóstoles. Eran los Que primeros. Ah, sí, ellos conocían a los apóstoles, o sea que ellos también hablaban el mismo idioma que los apóstoles. Sí. En aquel entonces el idioma popular fue el griego. Aunque el idioma legal y del corte de aquel entonces fue latín, la mayor parte de la población, la lengua franca, hablaban griego. Entonces, todo el mundo alrededor del Mediterráneo, si sea el sur de Europa o el norte de África o en lo que hoy en día es Turquía o lo que hoy en día es Israel, todos ellos hablaban griego. Entonces había un lenguaje común entre todos ellos. Es como por ejemplo, Chicago, uno puede ver barrios chinos, rusos, polacos, mexicanos, puertorriqueños, pero para el idioma que tienen en común es el inglés, aunque conservan sus propios idiomas y sus propias culturas. Okay,
Muy interesante esto. Pastor, ¿cuáles fueron los aportes más grandes que hicieron los padres de la iglesia al cristianismo? Pues para mí, en mi forma de pensar, las aportaciones principales eran que ellos definieron qué significaba la fe cristiana. Ellos, ah, por ejemplo, ellos lucharon con qué es ser redimido por Cristo. ¿Qué significa? Ellos lucharon, ¿qué es la fe que tenemos que enseñar? Tertuliano y Ireneo, ellos nos dieron lo que ellos llamaban reglas de la fe, que son los puntos más básicos y que concuerdan muy bien y casi palabra por palabra, no solo con uno y otro, sino también por una tercera regla que existía en el Pacto Bautismal de Roma en la misma época. Entonces, ellos nos ayudaron a definir los puntos básicos de la fe. La Trinidad, quién es Jesús, quién es el Padre, etcétera, etcétera. Preguntarle, o sea que algunos de estos padres eran como contemporáneos, vivían en la misma época, pero en lugares distintos, o todos Así es. en el mismo lugar. Vivieron dispersados por todo lo que llamamos el Imperio Romano. Desde España, alrededor del Mediterráneo, Italia, Asia Menor o Turquía hoy en día, y el norte de África. Y escribieron todos estos contextos distintos. Muy bien. Pastor, digamos, si alguien quiere como empezar a leer a los padres, ¿cómo me podría identificar yo con un padre de la iglesia? ¿Cómo mi cultura de ahora, de aquí, de Colombia, se puede relacionar un poco con lo que vivían los padres de la iglesia de aquella época? Considerando que nunca he ido a Colombia, sería difícil responder en una manera educada. Desconozco por completo el contexto colombiano, solo que tuve muchos estudiantes de Colombia y me contaban, pero es como chisme, no puedo basar nada en esto, ¿verdad? Bueno, Y me llevaba bastante con ellos. digámoslo Pero que podemos... de pronto en la cultura occidental actual. Ándale, eso puedo. En la cultura occidental actual, podemos ver muchas similitudes con la época de ellos. Por ejemplo, en aquel entonces, la iglesia vivía como una fe minoritaria en un contexto politeísta, en un contexto que de verdad veían los seguidores de Cristo como algo raro. La gente les acusaban a los gobernantes de cosas extrañas como pedofilia, como incesto, canibalismo, etc. Okay. Entonces había cierta resistencia a la fe cristiana. Y la trayectoria de la cultura occidental es hacia un rechazo de la fe cristiana. Y también nos acusan de bastantes cosas. Y de verdad, ha habido suficientes fallos que no nos tienen que acusar de cosas extras. También era una cultura en aquel entonces que era sumamente diversa. Y toleraban todo, sí, pero todo menos el exclusivismo. El error de los cristianos fue considerar que se tenía que adorar a Cristo y servir a Cristo solamente a Cristo. No a Cristo y Zeus y Júpiter y los demás dioses, ni tampoco el emperador cuando él se consideraba rey. Entonces fue una cultura en que todas las religiones fueron toleradas, al menos el cristianismo.
Y eso es lo que uno puede observar, por lo menos en los Estados Unidos y Canadá hoy en día. También era una época en que la moralidad sexual no importaba. Uno hacía lo que le daba la gana, es como los perritos en la calle. Y de verdad, nuestra cultura en el occidente no es muy lejos de ese lugar tampoco. Podemos ver, había alto nivel de corrupción por parte de los líderes civiles, policías, más bien soldados en aquel entonces, y los líderes políticos. ¿Qué pasa en nuestros países? Todos nuestros países son iguales. Solo unos se lo esconden mejor que otros. De verdad, vamos a ser honestos. El ser humano es igual de corrupto en todos lados. A veces Entonces, hay siento, muchas similitudes. sí, a veces siento que está describiendo a Colombia. Yo estoy escribiendo cualquier lugar. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos caemos en lo mismo. Exactamente. Y digamos que ahora con todo esto, como el abandono del cristianismo de parte de la sociedad occidental y, Ujú, ellos entregándose a, pues, a un estilo de vida completamente alejado de Dios, los padres vivían ujú. en esa época, igual que como digamos la iglesia ahora está viviendo eso. ¿Qué consejo le darían los padres a la iglesia de la actualidad? Yo creo que estamos hablando de décimas de personas, no estamos hablando de una sola. Pero yo creo que tendríamos que reconocer que somos llamados a ser un pueblo aparte. Y no debemos atarnos tanto a nuestra cultura, en términos de nuestra cultura nacional, sino debemos aferrarnos a Cristo y crear nuestra identidad en Él. Porque todos los países, todo es transitorio, menos Cristo. Y tal vez nosotros llegamos a tener una relación, llegamos a tener algo más en común con un cristiano de la India o de Nigeria que tendremos de nuestro vecino secular al lado. Y simplemente, y así fue en el primer siglo, porque habían personas de diferentes lugares, no habían países como lo entendemos hoy en día, pero diferentes grupos de personas, diferentes tribus, que hablaban diferentes idiomas y todo, pero eran unidos en una sola, unidos alrededor de la cruz. Y cuando nosotros aprendemos a vivir la visión celestial que podemos ver en Apocalipsis, que adorando a Dios alrededor del trono, hay de todas naciones, lenguas, tribus y poblaciones. Cuando aprendemos a vivir eso en una manera verdadera y sincera, podemos de verdad seremos el pueblo de Dios. Así Ese es. es mi sermón del día. Cierto. Pienso que es muy relevante para la iglesia de hoy en día conocer, digamos, toda esta historia, porque a veces pensamos como, wow, tenemos que enfrentarnos a esta sociedad y no sabemos cómo hacerlo, pero Sí, personas que ya lo vivieron, que ya pasaron por lo mismo y de los cuales podemos aprender muchísimo. Uh, sí. es muy importante algo que usted dijo, y fue que un cristiano podría sentir que tiene más cosas en común, por lo menos un cristiano de Colombia con un cristiano de Estados Unidos o un cristiano de Nigeria o de la India, que con su vecino no. Uh-huh. ¿Sí? Y hay algo que yo he visto poco a poco y es como el surgimiento de como una lealtad mucho más grande hacia mi estado, hacia mi nación, que hacia Cristo mismo o Uh-huh. a mi cultura. Entonces, si mi cultura me pide o me acepta algo, pero Cristo no, prefiero seguir la cultura que seguir a Cristo porque de pronto puedo ser rechazado o porque es más Sí. conveniente para mí. Y
Y en cuanto a, digamos, a las costumbres o a las culturas de la época, ¿cómo era la iglesia de los padres o cómo se comportaba la iglesia de los padres en aquella época? Con respecto a su cultura de, pues, circundante, con la cultura de alrededor. No diré que era completamente hostil, porque nuestra cultura es como el aire que respiramos. Es lo que conocemos, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que aprender a pensar sobre su cultura críticamente y no aceptar todas las usos y prácticas comunes como algo legítimo, sino tuvieron que escudriñar las escrituras como los cristianos de Berea, escudriñar y ver qué estaba bien. ¿Okay? Porque como la cultura era realmente hostil y el paganismo existía en su entorno, ellos tuvieron que ser muy cuidadosos con lo que aceptaban y rechazaban. Por eso, después de que la iglesia se hizo mayoritariamente gentil y no judío, y cuando convertía un adulto, el tiempo de catecismo o catequesis o instrucción más bien fue de 3 años, reuniendo varias veces por semana, a veces 2 o 3 veces al día, recibiendo instrucción, recibiendo instrucciones en las escrituras, instrucción en la fe cristiana, lo que creen los cristianos, instrucción en cómo se deben de compartir adentro de su propio contexto. Por eso, y no solo fue el adulto, porque lo que era más típico en aquel entonces era que toda la familia iba a convertir también. Entonces, era toda el hombre y la esposa, los niños, los bebés, los esclavos, todos recibían instrucción. Y eso es lo que la iglesia hoy en día necesita aferrarse, es otra vez a la instrucción de toda la familia. No solo utilizando los muñequitos de la escuela bíblica dominical que pues usamos cuando yo era niño, ¿verdad? Sino también que lleguen a profundizarse muy bien en las escrituras, en la fe, en el pensamiento, cómo debe de pensar un cristiano, cómo debe comportar un cristiano en un contexto hostil. Cuando un cristiano aquí en Colombia escucha la palabra catecismo o catequesis, digamos que nos suena mucho a las clases de religión de los colegios católicos, ¿sí? Pero cuando hablamos del catecismo, digamos, de la iglesia primitiva, estamos hablando más que todo como de los fundamentos de la fe. Así es. Y los fundamentos, pero muy profundos. Y el catecismo significa instrucción o formación espiritual. No solo, usamos la palabra para las clases, sí, hace un año enseñé una clase de catecismo a los muchachos que iban a ser confirmados cuando venía el obispo, ¿verdad? Entonces, por año y pico, sentamos todos los martes y ellos comieron galletas y yo tomé café y practicamos. Es un uso de la palabra y porque mi intención fue profundizar la fe de esos muchachos para que ellos podrían vivir una vida cristiana en Cristo como adultos. Y frecuentemente las iglesias no hacen eso. ¿Puedo seguir o puedo dejarlo ahí? Claro. Por ejemplo, mi hijo mayor está estudiando en un seminario evangélico, además de sus estudios en la universidad secular, y va a salir con doble titulación. Cuando va al seminario,
muchas de las personas que están estudiando en el seminario no comprenden lo que significa la teología cristiana. No, y tienden a caer en cosas que ya eran resueltas en el tiempo de los padres de la iglesia, como el modalismo, la naturaleza de la Trinidad, como la definición de Cristo como Dios y hombre en una sola persona. Una persona plenamente divino, plenamente humano. Y eso no solo es de aprender de aquí, sino lo que creemos como cristianos debe de impactar cómo vivimos como seres morales en nuestra comunidad. Por ejemplo, si uno no cree que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente humano, entonces María solo fue un tipo de prestamatriz para Dios. Y no compartió su naturaleza humana con Jesús. Claro. Y si eso es cierto, si vemos a María, si olvidamos de la naturaleza humana de Cristo y creemos que María solo fue una prestamatriz para que una aparición corporal ocurriera ahí, entonces podemos aceptar cosas que a veces de verdad son difíciles de aceptar, como las mujeres que rentan su matriz, ¿verdad? Entonces la creencia, la fe cristiana, y otra vez, muchas de esas preguntas ya eran contestadas, impacta cómo vivimos hoy en día y nuestra relación con nuestra cultura popular y nuestra moralidad. Es cierto, completamente cierto. Hace unos días, bueno, hace ya un tiempo, bien leí que un, un gran porcentaje de los cristianos creía que Jesús no era completamente Dios o que Jesús solo era Dios y no era humano. Y creo que así como él, Sí, también hay muchos cristianos que no tienen claro como exactamente qué creen. Es, 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 exactamente. es cierto, es común de pronto encontrar a cristianos así y me gusta mucho lo de hablar acerca de una formación intencional y profunda Ujú. de los cristianos, porque creo que cuando un chico no es formado profundamente en su fe, cuando llega a la universidad, es muy fácil que abandone la fe y creo que eso le ha Sí. pasado a muchos padres, ¿no? Conocí a un misionero que cuando él estaba en lo que aquí sería en la secundaria, no sé, imagino que es igual en Colombia, como el Sí, séptimo, octavo, noveno grado de la escuela. sí, Él, su maestro de escuela dominical no enseñaba con esos folletitos que daba en la iglesia. Abría su Biblia y hablaban de cosas pertinentes a los muchachos. Así, cuando este llegó a la universidad, él pudo defenderse de una manera educada, amable, respetuosa, pero firme y podía defender su fe. Se convirtió en un tipo de apologista y ya de tener, pues yo pensé que era viejito cuando yo era joven, pero ahora de tener como 62 años, algo así. Este, no éramos tan lejos, pero sentí que era mucho mayor que yo. Este, y él a través de toda su vida ha hecho eso, yendo a muchísimos países del mundo, enseñando a los demás compartir el evangelio, pasando las barreras culturales que existen. bien. Eso ha sido su ministerio por 30 y tantos años. Y creo que de eso se necesita más en la iglesia de hoy en día. Sí,
Sí, lo que yo creo que uno de los errores más fuertes que tenemos es, por lo menos en los Estados Unidos, la iglesia de verdad, la iglesia, la escuela dominical, vamos a sentirnos bien, cantar unos cantitos, coritos, y ya estamos bien. Pero así dejamos a los fieles yendo a una vida a nivel universitaria con una comprensión de la fe a nivel de preescuela. Y es una injusticia que la iglesia ha hecho. Y en parte fue mi respuesta personal a esa dinámica que me impulsó a seguir estudiando a través de los últimos 30 años. Wow. Porque ya soy viejito, ¿eh? Este, seguir estudiando para poder comprender mejor lo que está sucediendo adentro de mi cultura y adentro de la iglesia desde una perspectiva fiel. Bien. Entonces, Bueno, entonces digamos que resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, podríamos decir que sí, los padres de la iglesia fueron hombres y eruditos de los primeros siglos de la iglesia que de una u otra forma sí, entendieron la fe cristiana y pusieron los límites y dijeron, esto es lo que significa ser cristiano. Y de ahí para adelante todos nosotros, los así es. del resto de la historia, como que hemos tomado de ellos las definiciones que ellos tuvieron, ¿cierto? Y también pues podemos decir que, De hecho, sí, adelante. la definición que tenemos para Trinidad fue escrito por primera vez por Tertuliano hace a ver, tengo que hacer matemáticas rápidamente, hace que 1800 años. Esa es la misma definición que tenemos, que yo aprendí en el seminario, y fue, ¿por qué? Porque él escribió la última palabra y todas las demás son explicaciones de esta frase. A mí me parece muy interesante que podamos, digamos, estar conectados con nuestros hermanos del pasado y seguir compartiendo una misma fe, ¿no? Como dice la palabra, Sí, una sola fe entregada a los santos y que ha sido preservada a lo largo así. de la historia por todos los cristianos. Pastor, ya para ir cerrando, quiero preguntarle si alguien quiere seguir creciendo en su fe, ¿cómo lo ayudaría leer a los padres? O más bien, ¿leer a los padres puede ayudar a alguien a crecer en su fe? Sí, y puede ayudarle de muchas maneras. Primero es que nos permite ver la obra de Dios en la vida de los primeros cristianos y a través de los siglos. Entonces no es algo novedoso para nosotros. Y nos da un ejemplo de fidelidad en tiempos muy adversos. También podemos ver que ellos son los primeros intérpretes bíblicos, más cercanos a los meros escritores del Nuevo Testamento. Entonces, lo que dicen, claro, no tiene el mismo peso que el Nuevo Testamento, pero también vale. También muchas de las cuestiones teológicas que siempre están haciendo ya fueron resueltas. Podríamos pensar algo nuevo para pelearnos. Fue un chiste. Pero debemos seguir con la obra de evangelización en nuestras comunidades. También podemos ver a través de ellos la consistencia y la continuidad de la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Y también podemos ver la realidad de la guerra espiritual que sucede alrededor de nosotros. Porque sí, hay un enemigo que está rugiendo, intentando que desviarnos. Y debemos reconocerlo y seguir adelante.
también podemos ver el desarrollo de la fe cristiana en las épocas tempranas de la iglesia y cómo se ha seguido fielmente, a veces no tan fielmente a través de los siglos. Y todas las reformas de la iglesia mayores siempre fueron un intento de volver a las fuentes. Ir ad fontes, voy a decir en latín para no confundirme en el español. Ir a las fuentes, pero si no sabemos qué son las fuentes, no podemos volver. Entonces es importante volver porque eso es uno de los principios que nos nutre. Y también importa porque es una época en que todos los cristianos, sin importarse su denominación, podemos todos mirar a esta época y decir, esos son mis antepasados. Esos son mis antepasados espirituales y esa es parte de mi herencia como seguidor de Cristo hoy en día. Qué bello eso, pastor. Me ha impactado muchísimo realmente todo lo que acaba de decir, pero más que todo eso, ellos son mis antepasados, ¿no? Mis antepasados Sí, espirituales y sí. una herencia cristiana. Y a veces por desconocimiento olvidamos que tenemos todos 2000 años de conocimiento y de producción teológica a los que podemos acudir y podemos leer y podemos crecer, además pues de la palabra de Dios. Así es. Pastor, quería darle las gracias, no quiero como abusar de su tiempo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sé que hay Para muchas... mí ha sido un gran placer. Sí, sí, señor, es un placer para usted y un placer para nosotros también tenerlo en este programa. Sé que van a haber muchas personas que van a tener preguntas y que, bueno, que esta charla los motive a comenzar a estudiar más, no solo la palabra de Dios, sino también a los padres de la iglesia. Para terminar, algún versículo, ¿cuál es su versículo que le quiera dejar a nuestros oyentes? Ok. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Es el método de todos nosotros. Muchas gracias, pastor. Realmente impresionante. Me encantó mucho la charla que tuvimos hoy. Vamos a ver si de pronto más adelante podemos tener otra entrevista ya un poco más enfocado en la obra del Espíritu Santo, que es su área de estudio. Por ahora, quiero darle las gracias también a todos los que escucharon el programa de hoy. No se pierdan nuestro próximo programa y estaremos tratando temas muy interesantes que se vienen y sé que lo vamos a disfrutar. Hasta la próxima, nos vemos. Nos vemos. Dios le bendiga.